En primera persona, un espacio para descubrir el lado B de la gente. 30 minutos para conocer más sobre nuestros referentes y las historias que han forjado a la ciudad. Con la conducción de Fabián Petenati y Nicolás Chetam. En primera persona. Bueno, como lo habíamos señalado, está con nosotros el doctor Ricardo Alberto Muñoz, padre, reconocido abogado de la ciudad de Río Cuarto. Podemos decir también dirigente político que ha contribuido a lo largo de la democracia en estos 40 años. ¿Qué tal, doctor? Un placer, un gusto tenerlo aquí en nuestra emisora. El gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Bueno, 50 años como abogado, ese es un hito, me imagino. Sí, efectivamente sí. Sí, son muchos años de ejercicio de la profesión en los cuales uno puede decir que todos los días aprende algo nuevo. Ha visto pasar muchos jueces, muchos secretarios en este, digamos, medio siglo de ejercicio ininterrumpido de la profesión, pero que es una vocación, así que todavía vamos a seguir al menos un tiempo más en el ejercicio activo. ¿Y cómo fue el proceso para elegir ser abogado? Algo que imagino, habrá llevado su tiempo, o fue algo que decidió desde la infancia, la adolescencia. Yo diría que desde la adolescencia y en la medida que estuve cursando algunas asignaturas en la Escuela Nacional de Comercio de Río Cuarto, materias disciplinarias desde el campo del derecho, que fueron los que atrajeron primero mi atención y luego, digamos, ganas de estudiarlo. Así que a partir de ahí, cuarto, quinto año de la escuela secundaria, comenzó este llamado y en el cual lo tuve claro, no me arrepiento de esa elección. ¿Había alguien de su familia que era abogado en ese momento que le llamó la atención? No, absolutamente nadie de la familia era abogado, así que digamos, un poco puede ser algo nuevo en el ámbito de la familia y por lo tanto no dejó de causar sorpresa el porqué de esa elección y sobre todo las circunstancias de en aquellos años tener que viajar e instalarme en la ciudad de Córdoba para cursar los estudios en la Universidad Nacional de Córdoba. Uh-huh. ¿Y por qué abogado constitucionalista? ¿Por qué esa especialidad y no otra quizás? Bueno, ahí ya tal vez haya tenido algo que ver algunas circunstancias de tipo político. Cuando comienzo a cursar la carrera, en ese momento estaba no la última, sino diríamos la penúltima dictadura militar a cargo del general Onganía y donde había lesiones a derechos, privación de libertades y obviamente ausencia de democracia, lo cual ya comenzó a despertar la vocación hacia el estudio del derecho público y la necesidad de luchar por la vigencia plena de la Constitución, lo cual después ha quedado reforzado esta situación a partir de mi incorporación como docente en la Universidad Nacional de Río Cuarto, en las asignaturas precisamente de Derecho Público, Derecho Constitucional, que fueron las que hicieron que avanzara o caminara en esa línea, sin perjuicio de que profesionalmente también participo en el ejercicio de la profesión de actividades propias de naturaleza civil y comercial. Pero básicamente el gusto es el ámbito del derecho constitucional. ¿Y penal no hizo en ningún momento, digamos, a lo largo de estos 50 años? No. Penal no nunca me atrajo, salvo en las películas norteamericanas, el despliegue de los juicios, pero no, nunca me atrajo, y pese que advierto de que es una disciplina muy atractiva para los jóvenes, pero realmente no. En mi caso no se ha dado eso. Doctor, ¿y ha cambiado mucho el ejercicio de la profesión desde los primeros tiempos en el que comenzó a ejercerla a la actualidad? Sí, por supuesto que sí. El mayor
cambio se ha producido en los últimos 3 o 4 años, a partir de la pandemia, por un lado, y luego todo un proceso de digitalización de los expedientes, lo que se llama la despapelización, lo que ya implica un modo de ejercicio totalmente distinto. Durante siempre hemos trabajado nosotros con el expediente papel, de tal modo que uno ya tenía una habitualidad en cuanto a determinada manera de enfocar los casos, pensar determinada estrategia en función de las características que tenía la litigación en papel a través del expediente, y prácticamente a partir de la pandemia en adelante ya esto ha cambiado y ya obliga a pensar de otras maneras y al mismo tiempo a comenzar a manejar algunas otras técnicas que serán distintas a las viejas y aguerridas máquinas de escribir con las cuales uno trabajaba. Usted dijo que en estos 50 años o este medio siglo de ejercicio de la profesión pasaron muchos jueces, diríamos, muchos secretarios, diríamos. Sí. ¿Y alguno en particular que recuerde y que, bueno, le generó un mayor inconveniente a lo largo o satisfacción durante la profesión, digamos? Digamos, no quiero personalizar en nombres, pero sí ha habido jueces y juezas que han cumplido, en lo que a mí respecta, un excelente papel en la magistratura, en el cual uno aprendía y comprendía la delicada función de la magistratura, y también había otros jueces que uno... Bueno, seguimos el diálogo con el doctor Ricardo Muñoz Padre. Bueno, había quedado pendiente una consulta, una pregunta. ¿Cómo se imagina usted de acá a 10 años? Es una pregunta difícil de dar una respuesta. Digamos, quisiera estar bien de salud de acá a 10 años, y así como en su momento me jubilé en las actividades docentes de la universidad, seguramente estaré jubilado en las actividades de tipo profesional, lo cual eso no significa que no trate de continuar con el estudio de aquellos temas que son de mi atracción, temas de naturaleza constitucional, de naturaleza política, historia, que es lo que me atrae. Entonces, si tengo salud, quisiera profundizar el tiempo en esas cosas. Bueno, y un dato importante, que también es una figura conocida de la ciudad, es que uno de sus hijos continuó de alguna manera o tomó el legado de la abogacía, porque actualmente se desempeña como funcionario municipal, pero obviamente también está desarrollando una carrera en la parte privada también, incluso hace poco tiempo se ha doctorado. Bueno, ¿qué implica para usted que uno de sus hijos tome ese legado familiar? Bueno, evidentemente que es un gran orgullo y satisfacción. De todas maneras, uno como padre tiene orgullo y satisfacción por la realización en este caso concreto, de mis 2 hijos. Aunque la nena, digo, no haya seguido la carrera de abogacía, lo importante es que haya podido concretar su deseo, su vocación, y en el caso concreto del varón de Ricardo, bueno, obviamente que ha continuado mis pasos, y en la actualidad soy yo el que trata de seguir cansinamente los pasos de él, en el sentido de que tiene un ritmo de trabajo muy intenso en lo profesional y también en lo académico, en el sentido de que permanentemente es invitado a dar cursos y conferencias en distintas casas de estudio, y por lo tanto es verdaderamente un orgullo y una satisfacción. Bueno, recién fuera del micrófono dialogábamos sobre su padre, que también formó parte de LB16, está en la historia de LB16 Radio Río Cuarto. Sí, así es. Él tuvo era un trabajo que, digamos, donde él se sentía muy bien en el ejercicio del trabajo, en el trato con los compañeros de entonces. Ha sido una experiencia para él muy rica, muy gratificante,
Y por supuesto, bueno, también le llegó en su momento el paso a la jubilación, pero fue una persona muy querida en el ámbito, en el ejercicio de las funciones aquí en LB16 Radio Río Cuarto. ¿Fue muy difícil ejercer la profesión durante la dictadura militar, digamos, por su especialización fundamentalmente? Básicamente en aquellos años era el ejercicio de la profesión, digamos, estaba localizado, focalizado más en el ejercicio de las cuestiones de naturaleza civil, daños y perjuicios, problemas de familia, cuestiones de locaciones urbanas y también recursos de naturaleza administrativa frente a determinados planteos que podían realizarse ante la entonces municipalidad o la provincia o incluso la nación. Seguramente han tenido muchas más dificultades para el ejercicio de la profesión aquellos que se dedicaban a la cuestión penal por la gran dificultad que significaba ejercer los derechos de los clientes, muchas veces privados de su libertad o en algunos casos de personas que habían desaparecido, y la presentación de tantos habeas corpus para tratar de localizar el paradero a veces terminaban en algún cajón o no eran resueltos con la celeridad y con la importancia que ello tenía. Pero digamos, esta cuestión apuntaba mucho más a los que ejercieran la profesión en el ámbito penal. Doctor, bueno, muchas horas del día demanda la profesión. Usted ha sido docente universitario, bueno, abogado obviamente. ¿Con qué cuestiones desconecta? ¿Qué le gusta hacer cuando tiene un tiempo libre que no tenga que ver con la profesión? Bueno, yo soy un gran lector. Trato de leer, digamos, algunas cuestiones que no tienen que ver con el ejercicio de la profesión, como por ejemplo cuestiones, ensayos de naturaleza política o ensayos históricos, o soy cinéfilo, en el sentido de que me gusta el cine, entonces trato también de invertir en alguna manera el tiempo en este tipo de actividad. No hago hobby porque no sé hacer nada, así que sería ahí sí sería muy desastroso. Así que el tiempo lo paso en esas otras cuestiones. ¿Y la política, cómo incursionó usted? ¿Cómo se da, digamos? Digamos, yo me incorporo a la vida política a partir del proceso de finalización de la última dictadura militar. Ahí me incorporo a la política, participo en el ámbito del Partido Justicialista, del cual estoy afiliado al respecto. Fui concejal por la ciudad de Río Cuarto, no en el primer gobierno, sino en el segundo, en el periodo 1987-1991. Antes había sido convencional constituyente en la reforma de la Constitución de Córdoba, y también luego fue convencional municipal cuando se sancionó la Carta Orgánica de la ciudad de Río Cuarto. Digamos que hasta más o menos los últimos años de la década pasada tuve una intervención en política más activa. A partir de ahí en adelante, digamos, mi intervención ha sido, digamos, más esporádica, aunque siempre interesado en las cuestiones públicas, pero ya no con una participación tan activa, salvo en algunas oportunidades en las cuales me invitaban a participar, porque además creo en la absoluta necesidad de renovaciones generacionales en el ámbito de la política. Yo creo de que lo peor que puede ocurrir es el encasillamiento permanente, y creo que los cambios vienen a través de los cambios en la clase política, en el material y personal humano que participa. Creo que es necesario siempre dar paso a las nuevas generaciones. Y me da la impresión
que actualmente estamos viviendo un poco esa etapa de un cambio generacional en política a nivel municipal, a nivel provincial y a nivel nacional. Doctor, estamos transitando este año tan particular donde se están cumpliendo 40 años del retorno de la democracia. Usted decía que se incorporó a la política poco antes del año 83. ¿Qué recuerda de aquel tiempo en Río Cuarto con respecto al retorno, a las elecciones que hubo? Y una gran participación, gran interés en la cosa pública, deseos de participar, pero a través de partidos políticos. No hay que olvidar la afiliación masiva que se produce a los distintos partidos políticos argentinos, fue llamativa. Más de una tercera parte del padrón de votantes en Argentina de entonces estaba afiliado a algún partido político. Había una actividad muy intensa en cuanto a reuniones, discusiones, aportes que se realizaban en el seno de los partidos o incluso en distintas organizaciones. Cosa de que actualmente veo que esto ha disminuido mucho. Es decir, en aquellos tiempos los partidos políticos eran en gran parte escuelas de la democracia. Y veo que este tipo de funciones actualmente no está siendo debidamente atendida. ¿Un problema de los partidos políticos o de la falta de renovación, como usted hacía referencia, o de la clase dirigencial, cree usted? Creo que es complejo. Cuando determinadas personas están eternamente en un partido político, pierden la capacidad de percibir los cambios que se están produciendo, y creo que eso no es positivo. Creo que también es una cuestión de la clase dirigente, y cuando hablo de clase dirigente no me estoy refiriendo a la dirigencia de los partidos políticos, sino me estoy refiriendo a la clase dirigente en general, es decir, social, deportiva, empresarial, sindical, y también la clase política, que es necesario reformas al respecto, actualizaciones, una mayor apertura en todos los ámbitos, dejar actitudes de mezquindad a los fines de volver a traer, sobre todo a los jóvenes, a que se preocupen por la cosa pública, que no estén en una actitud individualista, sino que por el contrario predominen actitudes solidarias de fraternidad y de preocupación por el otro, especialmente por el que menos tiene. Bueno, da la sensación de que lo que falta es una autocrítica real, ¿no? Sobre todo de los que están hoy por hoy en la toma de decisiones, para poder justamente generar atraer a los jóvenes a debatir, a discutir y a sentirse parte de esto, ¿no? Sí, evidentemente, y eso debería partir, teniendo en cuenta cuáles son las necesidades y aspiraciones de los jóvenes, con la finalidad de, entre todos, encontrar las soluciones. Y sobre todo que la juventud entienda de que está en un proceso, y en ese proceso hay personas mayores a las cuales no se las puede tirar por la ventana, sino que tienen una valiosa experiencia para ser transmitido. Saber que el mundo no empieza ni termina con los que actualmente son jóvenes, pero sí ese mundo no puede estar sin ellos trabajando en forma activamente. Entonces, en estos 40 años de democracia, me parece de que hay que realizar alguna fuerte tarea de acompañamiento de los jóvenes, de insertarlos en la problemática de la política con mayúsculas, a los efectos de hacerlos partícipes y evitar algunas situaciones de rechazo, que muchas veces son situaciones de rechazo comprensibles por actitudes negativas por parte de sectores de la clase política, actitudes de corrupción o actitudes de
cambio abrupto de posiciones sin dar las suficientes explicaciones, me parece de que hay que conversar, acompañarlos, hacerlos partícipes, y que en la democracia es donde se puede vivir y desarrollar cada uno su proyecto de vida. En la autocracia ya sabemos que el único proyecto de vida que se realiza es de los que están mandando y tomando las decisiones, pero en el resto de la comunidad no. Por eso es un planteo muy duro que tienen que hacer quienes conducen a las fuerzas políticas y a la dirigencia en general. Y en estos 50 años de ejercicio de la profesión de abogado, ¿le ha faltado cumplir alguna meta, cree usted? Bueno, uno ha tratado de cumplir las metas la mayor de las formas posibles. A veces las circunstancias de la vida no han posibilitado acceder a determinadas posiciones para realizar cambios. En lo personal, siempre tuve una vocación legislativa, que me hubiera gustado tener alguna otra función legislativa, pero la soberanía popular es la que decide si a uno le corresponde esa función o no. No me siento frustrado al respecto, sino simplemente de decir, bueno, aquí estoy. Bueno, doctor, la última pregunta, que también es común a todos los que nos visitan, tiene que ver con qué hubiese hecho Ricardo Muñoz si no se hubiese dedicado a la abogacía. ¿Qué otra pasión por allí hubiese podido desarrollar? Bueno, una pregunta, no lo sé, porque en aquel momento que tomé la decisión de ser abogado, no se me ocurría alguna otra actividad. Tal vez de no haber sido abogado, a lo mejor podría haber sido solamente docente. Y siempre debería ser de alguna disciplina de tipo social, ¿no? Soy muy malo para las matemáticas, para la ciencia exacta, no me gustaba la física ni nada de eso, pero siempre me atrajeron las disciplinas de carácter social, sobre todo cuando uno ha tenido algunos profesores que hacían gustar la materia y esos fueron los que implicaron una toma de vocación. Le agradecemos mucho la visita, doctor. No, el agradecido soy yo. Muchas gracias por la invitación. Nos vamos hasta la próxima semana.